Saludos amigos y amigas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para este domingo, primer domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El primer evangelio entonces que leemos o que escuchamos en estos domingos de Cuaresma, 5 domingos en total en este tiempo de Cuaresma, nos trae la historia de Jesús yendo al desierto. A diferencia de este mismo pasaje o este mismo episodio en la vida de Jesús narrado por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que está lleno de detalles en esos dos evangelios, el Evangelio de Marcos es bastante lacónico, es decir, no trae nada de detalles, simplemente nos dice que Jesús fue al desierto, sin muchos detalles de cómo fueron las tentaciones, cuál fue el diálogo con el diablo, etcétera, etcétera. Jesús yendo al desierto. Nos vamos a enfocar como en ese aspecto, en ese tema, en esta reflexión. No podemos entonces dejar pasar algunos datos como importantes en este evangelio. Podríamos hacer una gran catequesis aquí de todo el tiempo de Jesús en el desierto desde el Evangelio de Marcos, sin entrar en los detalles que nos dan Mateo y Lucas, simplemente con expresiones como esta: el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu guía a Jesús al desierto. Primero tendríamos que entender que el desierto en la Biblia no es un lugar físico solamente. Claro, es un lugar físico, pero no solamente es un lugar físico, es un lugar teológico. Es decir, en el desierto hay un encuentro con Dios. Y en ese encuentro hay unas lecciones que el pueblo de Israel tiene que aprender. O que cualquier persona que atraviesa el desierto o que pasa por el desierto tiene que aprender. Este tiempo de Jesús en el desierto, por supuesto que recapitula el tiempo de Israel en el desierto, cuando salen de Egipto de la esclavitud y quieren llegar a la tierra prometida. Es un tiempo para Israel, es un tiempo de dificultades, es un tiempo de luchas, es un tiempo de tentación, la tentación de devolverse a Egipto, que es un lugar confortable, que es un lugar de comodidades, pero es un lugar de esclavitud como sea, ¿cierto? Entonces el tiempo de Jesús, vuelvo y lo digo, el tiempo de Jesús en el desierto trae memoria de esos 40 años de Israel en el desierto. Si ustedes leen toda la historia del paso de la travesía de Israel por el desierto, sobre todo en el libro del Deuteronomio hay unas reflexiones bellísimas sobre este tiempo, ustedes podrán encontrar momentos gloriosos y maravillosos en los que Dios revela su poder, su salvación a ellos, pero también su ternura, cómo cuida de ellos, cómo les provee lo que necesitan. Pero también van a haber muchas ocasiones, van a darse cuenta de las muchas ocasiones en las que Israel falla, ¿sí? Falla en la fidelidad al plan de Dios, falla en la respuesta que se supone que ellos tienen que dar como al plan de Dios. Dios está tratando de hacer un contrato, un convenio, digámoslo así, una alianza, y por supuesto que las alianzas tienen una respuesta de parte y parte, ¿sí? No era solamente Dios haciendo todo, sino Israel también respondiendo. Entonces, donde Israel falla, Jesús conquista, ¿sí? Y este es como el aspecto interesante del desierto o de este tiempo de Jesús en el desierto. Israel falla en el desierto muchas veces, pero Jesús conquista y enseña entonces ahora al nuevo pueblo de Israel, o sea, a nosotros, los cristianos, la comunidad cristiana, cómo responder a Dios a este llamado a la libertad, ¿sí? Cómo responder de una manera más positiva al llamado de Dios. Pero no podemos dejar pasar como de largo esta expresión: el Espíritu llevó a Jesús al desierto, ¿sí? A pesar de que el desierto es un lugar intenso, es un lugar complicado, la experiencia puede ser dura y difícil, es una experiencia que Dios desea que Israel viva, es una experiencia que Dios desea que Jesús viva, y es una experiencia que Dios quiere que nosotros también vivamos, ¿sí? Dios, que sabe mucho mejor, que conoce mucho mejor,
lleva a Israel al desierto o hace que Israel pase por el desierto. La conquista de la tierra prometida no podría darse de otra manera. Israel tenía que pasar por el desierto. No había otra forma de alcanzar la tierra prometida, como de hacer un rodeo al desierto. No había que atravesar el desierto. Pero otra vez, aquí hay una lección de libertad que el pueblo de Israel tiene que aprender. Y para conquistar la tierra prometida, también hay que entender lo que significa entonces este proyecto que Dios quiere establecer, o esta alianza que Dios quiere establecer con su pueblo. Entonces el desierto, lugar de tentaciones, es lugar de dificultades, es un lugar de escasez, es un lugar no muy agradable, no muy confortable, pero en términos espirituales es una escuela de libertad. ¿Esto resuena en su vida de alguna manera? Usted está pasando tal vez por una experiencia de desierto en su vida. Y quiero decir, por ejemplo, ¿está usted pasando por un momento de sequedad en su oración, en su vida espiritual? ¿O está teniendo como un momento de sequedad en sus relaciones? Por ejemplo, falta de motivación en su trabajo, en sus actividades, como una especie de desespero, de desolación, de desesperanza con respecto al futuro. O tal vez usted está todavía en duelo por la pérdida de algo o de alguien importante en su vida. O tal vez usted en este momento está experimentando miedo por una nueva etapa en su vida, por un nuevo desafío que tiene que enfrentar o por algo desconocido. Todas esas son experiencias de desierto y no podemos dejarlas pasar de alto, no podemos ahogarlas o cubrirlas o evadirlas, hay que enfrentarlas, ¿sí? Porque allí hay una lección para aprender, ¿sí? Hay algo que se nos está invitando a abrazar en nuestra vida. Pero más importante es que no estamos solos. Entonces, 3 conclusiones para terminar esta reflexión. La primera es que el Espíritu de Dios está con usted. De la misma manera que Dios acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, de la misma manera que el Espíritu lleva a Jesús al desierto, en el desierto, en esos momentos o en esas experiencias de desierto que usted vive, Dios lo acompaña, Dios está con usted. Segundo, este es un momento, no es para siempre. Israel no estaba llamado a vivir en el desierto. ¿Sí? Israel no es un pueblo del desierto, Israel es un pueblo de la tierra prometida. El desierto es solamente un momento que tienen que atravesar, que pasar. Lo mismo Jesús. Jesús no se fue a vivir al desierto. Simplemente fue al desierto durante 40 días como preparación a su ministerio. Y allí entonces experimenta precisamente las tentaciones del enemigo. Entonces, es un momento importante, es un momento de aprendizaje, es un momento de lección, pero es un momento temporal. Esto no va a pasar, o esto va a pasar más bien. Va a pasar en la medida que aprendamos la lección. Y lo último, ¿cuál es esa lección? Pues es una lección de libertad. Es una lección de libertad que Dios quiere darnos para que amemos mejor y sirvamos mejor al Señor y a través también de los demás, para que nos amemos a nosotros también en libertad y para que podamos también aprender desde este amor que recibimos de Dios en libertad, amar a los demás en libertad. Por lo tanto, el resultado del desierto siempre será para nosotros una bendición, será una nueva gracia y nosotros confiamos que así sea. Muchos otros detalles de este evangelio, pero quiero dejarlos con esa reflexión. Dediquemos entonces este tiempo de la Cuaresma a pensar en esas experiencias de desierto y a descubrir las lecciones de libertad que Dios quiere que aprendamos. Un cafecito y nos vemos entonces el próximo domingo. Feliz inicio de la Cuaresma. Salud. Chao, chao.